Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. El pasado 12 de diciembre celebramos a nivel nacional y yo creo que también a nivel internacional precisamente el recuerdo de la epopeya que se dio en México del sábado 9 al martes 12 de diciembre, pero del lejano año 1531. Y esta celebración, que es celebrada por propios y extraños, que es celebrada desde un pequeño pueblo con 500, 200 habitantes o ranchería, y es celebrada en las suntuosas catedrales que tenemos en México y más allá de nuestras fronteras, a la Virgen que forjó la patria, a la que da verdadera identidad nacional. Yo he hablado en algunos momentos en esta estación sobre la patria y la identidad, y aún he cuestionado qué es para el pueblo de México el emblema de la identidad. No quiero ser repetitivo en ese aspecto, pero ¿qué emblema tenemos que identifica a la patria? Podría ser la bandera de México, ciertamente, pero pues la bandera ha tenido cambios sustanciales desde que fue la bandera del Plan de Iguala en 1821 hasta el día de hoy, que es reformada a modo de los presidentes de la República. Puede ser el himno nacional, pero ciertamente el himno nacional ha sido ya corregido porque, como fue dado en un tiempo histórico, en 1853 se exaltaba la figura de Iturbide y de Santa Anna, y como la historia monumental u oficial ha declarado a Santa Anna y Iturbide traidores, es indudable que hay que quitarlos, hay que manchar su memoria. Y yo creo, con todo el respeto que me merecen, yo creo que la mayoría de los mexicanos no sabemos de memoria las estrofas del himno nacional. Y no sabemos el cambio que se dio del himno original, que por cierto yo tengo una copia del himno original, porque me lo regaló hace como 25 años el que era tataranieto de Francisco González Bocanegra, y me refiero al a un hombre culto y sabio como era don Claudio Lenk, que lo escuchaba cuando yo era niño, allá en el XCW con su programa Música de Sobremesa y Velada Literario Musical, al lado de otro gran comentarista inteligentísimo, Jacobo Moret. Bueno, ¿qué es lo que da identidad a nuestro pueblo? Que México pierda ante Polonia o ante Argentina, ¿eso da identidad? No. En el campo del fútbol, ciertamente. Creo que lo que da identidad es la Virgen de Guadalupe. Hay un famoso director de cine apellidado Bracho, no recuerdo el año, 37 o 39, él dirigió una película que intituló La Virgen que forjó una patria. Y en medio de esas películas de exaltación a la revolución, como Vámonos con Pancho Villa, yo creo que este director tuvo razón. Verdaderamente
la Virgen forjó la patria de México. Es por eso que hoy les voy a recomendar un libro que recopiló nuestro buen amigo, el maestro José de Jesús Hernández Roldán, que por cierto fue mi maestro en estudios históricos, y se llama Documentos Guadalupanos del Siglo del Silencio, de 1531 a 1666. Ciertamente este libro lo que hace es recoger lo que otros han recolectado y lo que el mismo autor ha investigado. Este maestro pertenece al famosísimo Centro de Estudios Guadalupanos de la OPAEP. Y creo yo, junto con los demás investigadores, han realizado una hermosa labor, no solamente de explicar el hecho guadalupano en distintos foros, sino en especial, pues se dedican a la investigación, que eso es lo más importante, para que el hecho guadalupano pues no solamente se considere como un factor religioso, sino, tal como lo apuntan, que sea un centro de estudio riguroso a través de un fin y un método propio. Y esto es lo que se plasma precisamente en estos documentos guadalupanos del siglo del silencio, desde 1531 a 1666. Pero ciertamente el documento base, o más bien los dos documentos bases para el estudio de la Virgen de Guadalupe, es en primer lugar el Nican Mopogua, que también tendría que ser leído por los mexicanos, y esto me hace recordar que allá en Cholula hay cierta vivacidad de que a alguna calle se le ponga Nican Mopogua, que se traduciría aquí se narra, aquí se cuenta. ¿Y qué es lo que se narra en el Nican Mopogua? Lo que se narra en el Nican Mopogua es los acontecimientos que se dieron el sábado 9 al martes 12 de diciembre del año 1531. Si nosotros insertamos esta fecha en la línea histórica, debemos de entender que se da 10 años después de la conquista de México. Se está viviendo la segunda Real Audiencia con el obispo Ramírez de Fuenleal, y porque la primera audiencia había sido un fracaso, y estamos a 4 años de que se instituyera en México el virreinato con don Antonio de Mendoza. Ya muchos mexicanos que no pactaron con España, o más bien con la corona de Castilla y de Aragón, habían muerto, muchas mujeres quedaron viudas, ciertamente se trajo la cruz a través del requerimiento que se daba, pero aquellos que pactaron con Hernán Cortés, como lo podemos leer en una de sus cartas de relación, pues sí tuvieron muchos beneficios, porque pues se respetaron sus costumbres y tradiciones, y hasta se les pusieron gobernadores de indios. No pensemos bastante a la ligera que el trato a todos los indígenas fue igual. No,
no fue igual. Tal vez a los que opusieron resistencia y al final fueron vencidos fue la Triple Alianza. Y ciertamente, pues estaban devastados. Hay un famoso libro que ojalá puedan ustedes comprar, o más bien leer, y que está en PDF en internet, que se llama El diálogo con los 12, donde se enfrentan los 12 sabios de Mesoamérica, los tlalatimines, y se enfrentan contra los 12 franciscanos que vinieron en 1524. Por cierto, dentro de 2 años se van a celebrar los 500 años de la llegada de los franciscanos a estas tierras descubiertas. Y este diálogo es bastante trágico y doloroso porque los sabios afirman que han sido despojados de sus dioses. Claro, yo creo en lo particular que en aquellos pueblos, comarcas donde nos llegó el Evangelio en el siglo XVI, porque México era inmenso. Y recuerden que lo que se conquistó de México y lo que se habitó fue el centro, lo que sería Puebla, México, Querétaro, Veracruz, Acapulco, que eran los lugares donde llegaban las embarcaciones, y después Jalisco y Zacatecas. Casi la mirada al norte no estaba, ni la mirada al sur. Por eso hubo regiones que desconocían los españoles, como se puede documentar a través de los diversos narradores, ya sea conquistadores o religiosos del siglo XVI y del siglo XVII. Aquí les he comentado aquel famoso libro de Alvear Núñez Cabeza de Vaca que se intitula Naufragios y que lo pueden comprar en la editorial Porrúa. Ahí plasma en todas aquellas regiones que él vio y que no habían llegado los españoles. Imagínense, en el siglo XVIII, fines del XVII y principios del XVIII, se le regalaba a la gente 35 acres de tierra para que pudieran habitar Zacatecas. Se les regalaba, porque la gente no quería ir a Zacatecas ni al norte. Por eso yo considero que muchos pueblos que no fueron plenamente conquistados, pues seguían con los diversos modos de piedad para los dioses paganos. Pero volviendo a este libro, pues ciertamente lo que México necesitaba para la conversión era precisamente un acontecimiento importante, y este acontecimiento se da en el Tepeyac. Si aún Zumárraga afirmaba como primer arzobispo de México que se necesitaba un acontecimiento extraordinario para que los indígenas aceptaran la fe. Claro, ya les he explicado el requerimiento en algún otro programa. El requerimiento se daba a los indígenas en lengua castellana y se les decía que en nombre del rey iban a ser conquistados, colonizados, pero también evangelizados. Es indudable que nadie puede aceptar a la fuerza una religión, pero pues mucho se ha discutido en el siglo XVI y también en el siglo XV
la objetividad o no de la conquista. Si verdaderamente la conquista tuvo un punto de vista jurídico que la hiciera aceptable. Y también se los he comentado cuando hemos hablado del siglo XV, que es el Papa, que era la máxima autoridad todavía en el siglo XV, hagan de cuenta, iba a decir derechos humanos, pero no, derechos humanos ahorita está muriendo tristemente en México. O pueden pensar en la ONU, que ni Estados Unidos ni Israel le hacen caso a veces. Pero pues son estos organismos internacionales que tienen peso y vigencia el día de hoy. Claro, digo la ONU que no le hacen caso, porque imagínense, Rusia invadió Ucrania y pues la ONU, pues ahí está. Lo que se evitó en el siglo XVI era un pleito armado entre Portugal y España, precisamente por las conquistas que hizo Enrique el Navegante a mediados del siglo XV y después el descubrimiento de América por parte de los reyes de Castilla y Aragón. Entonces, para que no hubiera un conflicto armado, el Papa Alejandro VI, por cierto, el Papa Borgia, hizo una línea imaginaria, la famosa línea alejandrina, donde él dispuso como árbitro de aquel tiempo del mundo, porque así se le consideraba, aunque se enoje la masonería, pero así era considerado el pontífice. Ya después su línea de acción indudablemente bajó. De este lado África y parte de Brasil, o más bien Brasil le correspondía a Portugal. Y le correspondía, según el Papa, la colonización y la evangelización. Y de este lado le correspondía a los reyes católicos, Fernando e Isabel, colonizar y evangelizar. Claro, después, en el siglo XVI y XVII, se puso en duda esto, en pro de los derechos. Pero les recuerdo algo. Un periodo histórico tiene que ser juzgado con los criterios de su tiempo. Si yo juzgo con los criterios de mi tiempo lo que aconteció en la época victoriana o en lo que pasó en el motín del Esquilache, pues estoy totalmente equivocado. Siempre los tiempos serán juzgados bajo la óptica, bajo los valores, bajo la cultura de su tiempo, porque indudablemente cometeríamos un prejuicio. Pues en este estado estaba nuestra querida patria, ancestralmente hablando, en el 1531. ¿Qué va a pasar? ¿O qué personajes se dan en el Nican Mopohua? Por un lado, como personajes principales, la Santísima Virgen María y Juan Diego Cuatlatuatzin, y por otro lado, personajes como el obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, y también el tío de Juan Diego, el tío Bernardino. ¿Qué va a pasar? Juan Diego cada sábado iba a Tlatelolco. En Tlatelolco había una escuela, la escuela de Santa Cruz, Tlatelolco, donde conocidos frailes enseñaban, como Fray Bernardino de Sahagún, un excelente fraile, un fraile muy culto, porque también algo que se ha exagerado tristemente en nuestra patria es que retrataron a los frailes con un mazo destrozando deidades. Pero así ha sido la intransigencia de algunos historiadores pagados como historiadores oficiales. Y para eso pues habría que leer La conquista espiritual de México de Ricard,
editorial Siglo XXI. Bueno, cada 8 días, o más bien cada semana, cada sábado, Juan Diego iba a la doctrina y a la misa. Recuerden que se daba la catequesis en aquel tiempo a los indígenas y también iban a su misa. Qué ejemplo grandioso de fe de este Juan Diego. A la sazón, Juan Diego en aquel tiempo tenía 57 años porque había nacido en el año 1474. Ya era un hombre mayor. Y cada semana pasaba por el cerrillo del Tepeyacac o Tepeaquilla, como le dice el autor de la verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Le llama Tepeyacac, Tepeyac o Tepeaquilla. Bueno, de pronto ese sábado escucha el trinar de las aves y de pronto ve sobre la roca a una mujer que precisamente se declara como yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Como lo he comentado, aquí es una fusión, yo creo, de la narrativa náhuatl con la narrativa católica, porque nunca en la teología católica se describía a Dios como verdadero Dios por quien se vive. Algunos historiadores, como el promotor de la causa de Juan Diego, el padre José Luis, que escribió su famoso libro Flor y Canto, nos aproxima a la cultura náhuatl y nos dice que estaban a punto de transitar del politeísmo al monoteísmo, al identificar a un Dios que está sobre todos los dioses, llamado Ometeotl, el verdadero Dios por quien se vive. Estaban transitando en eso. Por eso es que la Virgen María se identifica como la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Por tanto, fusionaba la cultura indígena con la cultura católica. No presenta a Jesús como Dios misericordioso, Dios fiel, o no presentaría a la Trinidad Santísima como Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, presenta a Jesús como el verdadero Dios por quien se vive. ¿Y qué quería la Virgen María? Que se le construyera una casita allá en el Tepeyac donde ella lo mostraría, pero también mostraría al pueblo amor y protección y consuelo a este pueblo que estaba tristemente atribulado. Ese mismo día va con el obispo Fray Juan de Zumárraga. Zumárraga no le hace caso. Otro día te escucharé. Juan Diego va triste a ver a la Virgen y le dice que mande a una persona más importante para que pudiera ser escuchada por el obispo. ¿Cuál es la respuesta de la Virgen? No, yo te nombro a ti mi embajador porque ese es mi deseo. Nuevamente va Juan Diego a ver al obispo. El obispo ya muestra interés y le pone una prueba. Dile a aquella señora que me mande una prueba. Y aquí, ¿cómo poder entender el sentido de la obediencia? ¿Acaso la Madre de Dios se puede doblegar ante un obispo?
Ella dice que sí. Bastaría una prueba para que podamos entender que los laicos, que los sacerdotes, para vivir la unidad, que todos sean uno con el obispo, nosotros tenemos que ser obedientes con él. Si la Virgen María fue obediente al obispo, imagínense nosotros, tendríamos que también ser obedientes. Bueno, la Virgen le dice el sábado, la Virgen le dice el domingo, ven mañana y yo te daré la prueba que necesita el señor obispo. Juan Diego no puede ir el lunes porque su tío Bernardino estaba sumamente grave. Es tan grave el asunto que el tío, que supongo había estado con años de paganismo, si Juan Diego tenía 57, pues el tío habría de tener 75, no sé. Y le pide con urgencia que vaya un fraile a verlo para que le administrara la unción o lo confesara. Y viene el día 12 de diciembre. Nos dice el Nican Mopogua muy de mañana. Y pobre Juanito, se va por otro camino para que no le quite tiempo a la Madre del Cielo. Pero imagínense los que somos creyentes, ¿quién puede desaparecer ante la Madre del Cielo? Nadie. Bueno, la Virgen lo busca y le pregunta, ¿qué ha pasado? Mi tío Bernardino está enfermo, voy a tu casita a México a buscar a un sacerdote para traerlo. ¿Y qué le dice la Virgen? Tu tío está bien. ¿Qué no te das cuenta aquí estoy que soy tu madre? ¿Que no estás bajo mi protección? ¿Que no estás en los pliegues de mi túnica? Que nada te aflige. Ahí podremos entender la fe de este hombre porque este hombre le cree. Ha pasado a segundo término la enfermedad y llevarle al tatacura porque la Virgen le ha dicho que está bien. Le dice, vete al cerrillo, ahí verás unas flores, me las traes, y se las lleva en su ayate rugoso. Yo supongo que estaba sucio por el polvo del camino, por la tierra. Regresa y nos dice Antonio Valeriano, que se entiende conoció a Juan Diego y a Zumárraga, que la Virgen tocó las flores, pero le dijo, solamente se las vas a mostrar al obispo, a nadie más. Llegó a la casa del obispo, pues muy de mañana, ¿qué hora serían? Las 6 de la mañana, y ante unas peripecias que hacen los sirvientes del obispo, Juan Diego desextiende el ayate y nos dice Valeriano que cayeron las rosas de Castilla que no se daban en México, pero que en ese momento se apareció la imagen. En aquel momento Zumárraga se hincó junto con sus sirvientes para entender que esa prueba bastaba para ser la casa del Tepeyac. Pues esta es la historia. Yo espero que todos amemos profundamente a la Madre de Dios, pero en especial leamos un poco. Hay tantos y tantos libros que podemos leer, pero que a veces la flojera y la ociosidad lo impiden. Pues muchísimas gracias y que viva siempre Cristo Rey y que viva la Virgen de Guadalupe. Parmenas Radio presentó Línea de tiempo.